Las discusiones y polémicas son algo muy común entre grupos políticos, religiosos y por supuesto entre los intelectuales. Y en 1925, durante la posguerra de la Revolución Mexicana, en México, en el periódico El Universal, se suscitó una polémica donde participaron principalmente tres intelectuales, tres críticos literarios mexicanos: Julio Jiménez Rueda, Francisco Monterde y Victoriano Salado Álvarez. El motivo de la discusión: saber si existía o no una literatura viril en México. Hola, bienvenidos y bienvenidas al mundo de ayer. Yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de este chisme literario que marcó a todo el círculo intelectual de la época. En diciembre de 1924, el crítico literario Julio Jiménez Rueda lanzó un artículo titulado El afeminamiento de la literatura mexicana, donde, palabras más, palabras menos, pues decía que no existían mexicanos escritores que representaran estos valores de fuerza, gallardía, valentía, que se acoplaran a la Revolución Mexicana y los últimos movimientos políticos y bélicos del país. En cambio, decía que ahora los escritores pues estaban encerrados en su torre de marfil y que se la pasaban en asuntos de tocador. Esto principalmente refiriéndose a exponentes jóvenes escritores en aquel momento del grupo de los contemporáneos y los estridentistas. Entonces, posteriormente en el Universal también apareció otro artículo, esta vez firmado por el crítico Francisco Monterde, llamado Existe una literatura viril mexicana, donde le responde a Julio Jiménez Rueda diciéndole que claro que sí hay literatura viril, pero que el problema es que no hay difusión, que los críticos literarios han fallado al analizar correctamente las obras y exponer al público lo que se debe leer. Y de hecho menciona, por ejemplo, a Mariano Azuela, el autor de la novela Los de Abajo, y lo pone como un ejemplo de un escritor actual viril y cuya obra merece ser difundida para ser más leída, pero repite, los críticos son los que han fallado. Además, Monterde aprovechó para atacar al sector editorial mexicano, que prácticamente no existía, y apuntaba que los escritores mexicanos pues tenían que imprimir poemarios y libros cortitos porque no tenían quien les imprimiera, tenían que ir al extranjero para que una editorial extranjera les enviara ejemplares. Así que también lanzó esa punzada para el sector editorial. En respuesta, hubiéramos esperado que Julio Jiménez Rueda le contestara a Francisco Monterde, pero no fue así. Intervino un tercer personaje, el crítico y académico Victoriano Salado Álvarez, con su artículo ¿Existe una literatura mexicana moderna?, donde básicamente apoyó a Julio Jiménez Rueda diciendo que no hay literatura viril mexicana, y atacó a Monterde porque le dijo que ni siquiera existe literatura actual, que los textos de Mariano Azuela y los demás pues son textos curiosos y ya, pero que ni existe literatura que valga la pena. Además, se le fue a la yugular a Monterde por haber criticado a los críticos literarios, y Victoriano dijo que decir que era responsabilidad de los críticos el hecho de que no se conociera la literatura era como decir que los niños pueden nacer sin pies porque no hay zapateros. Y terminó enumerándole una lista de críticos literarios de primer nivel que existían en México. La respuesta no se hizo esperar. Francisco Monterde le contestó a Victoriano con un artículo titulado Críticos en receso y escritores desesperanzados, donde le contesta primero que lo malinterpretó, que no es que no haya críticos, sí los hay. El problema es que estos solo se enfocan en atacar a las obras y a los autores y no resaltan los puntos positivos o las cosas relevantes. En cambio, se esperan a que mueran los autores para ahora sí exponer los puntos buenos de ellos. Pero justo después, en este mismo artículo, Monterde retomó la lista de críticos de primer nivel que hizo Victoriano Salado Álvarez y expuso uno por uno cómo es que o estaban en receso, o estaban ya retirados, o se dedicaban a otras ondas. También le dijo a Victoriano Salado Álvarez que no podía creer cómo era que no apreciaba la calidad y valor de una obra como Los de Abajo de Mariano Azuela. En respuesta, pues no contestó Victoriano Salado Álvarez, sino que después de esta ida y vuelta regresó Julio Jiménez Rueda, que fue quien inició todo el pleito, con su artículo El decaimiento de la literatura mexicana, donde para sorpresa de todos
no solo atacó a Francisco Monterde, que fue quien lo atacó, sino que también atacó a su defensor, a Victoriano Salado Álvarez. Y es que Julio Jiménez Rueda a Monterde le dijo que estaba equivocado, que no hay literatura viril mexicana, que todo lo que había eran escritores ya resblandecidos, que estaban en otras ondas y que buscaban modas extranjeras, cosmopolitas. Y a Victoriano Salado Álvarez le dijo que si bien estaba de acuerdo con que no hay literatura viril, estaba en contra en el sentido de que para él, para Julio Jiménez Rueda, sí existe literatura actual. El problema es que no es viril, pero sí existe literatura y no como Victoriano decía que no hay nada de valor. Con todo este ciclo de discusión, el periódico El Universal aprovechó para hacer dos cosas. Primero, empezaron a publicar en sus páginas los capítulos de la novela Los de Abajo por toda la publicidad gratis que se había hecho con la discusión. Y segundo, hicieron un especial donde convocaron a 10 escritores, entre ellos José Vasconcelos, Federico Gamboa, el propio Mariano Azuela y Salvador Novo, entre otros, para que dieran su opinión acerca de si existía o no una literatura viril. Y al final cada quien tuvo una postura diferente, pero eso sí, se atacó a los tres críticos originales. O sea, no salieron ilesos ni Victoriano, ni Julio Jiménez, ni Francisco Monterde. A los tres se los acabaron. Dicho todo esto y analizando la polémica, podemos decir que si alguien ganó fue Francisco Monterde porque logró que tuviera difusión la novela Los de Abajo de Mariano Azuela. Que por cierto, un poco para sacarse la espinita, Victoriano Salado Álvarez lanzó un artículo hablando de esta obra donde finalmente aceptó que era un buen libro, pero que tenía muy mala ortografía y que estaba mal escrito. Es decir, aprovechó para al mismo tiempo aplaudir y atacar la novela Los de Abajo de Mariano Azuela. Y ya para terminar con esta polémica, apareció un artículo titulado El nido de avispas y la literatura mexicana del crítico José Frías, donde él concluyó esta polémica diciendo que Victoriano Salado Álvarez era ya de la vieja generación intelectual y que por eso no entendía la nueva literatura mexicana y que la nueva literatura, pues obviamente estaba cambiando y tenía valores diferentes a los de la literatura viril. Y es que esto fue lo que ocurrió en toda esta polémica. Se enfrentó una vieja generación con una nueva generación, conservadores con liberales, autores de a pie gallardos contra autores de asuntos de tocador. Lo importante de toda esta polémica es que involucró a todo el círculo intelectual de la época. Y por todo esto, este es uno de los chismes más importantes sobre la intelectualidad mexicana del siglo XX. Y antes de despedirme, quiero mencionar una de mis grandes fuentes para este chisme literario, que fue el libro Ruptura y Continuidad del crítico Luis Mario Schneider, una gran obra de ensayo donde se habla justo de cómo funciona el cambio generacional y muchas historias interesantes sobre la literatura mexicana. En otras palabras, un libro de chismes literarios. Con eso hemos terminado el chisme literario de hoy. Los invito a que me comenten qué les pareció, si ya lo conocían o algún otro chisme que involucre a los personajes mencionados en este video. Los invito también a suscribirse al canal. Hay más videos, más contenido sobre biografías, reseñas, entrevistas con autores, entre otros contenidos. También me pueden seguir en Instagram y en TikTok como El Mundo de Ayer. Yo soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.